Muy buenas noches, profesoras, queridos compañeros. Mi nombre es Exxon Gerardo Gómez Zapata, soy de la ciudad de Piura, tengo 28 años. En esta oportunidad les quiero hablar sobre un tema muy importante que ha venido sucediendo en estos últimos meses en el Perú. Como sabrán, el tema político en ese momento, en esa actualidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber lo que está pasando realmente en el Perú, ¿no? Y en ese caso voy a hablar sobre la vacancia presidencial en el Perú, ¿no? En el 2020, en ese caso. Frente a los últimos acontecimientos desarrollados en nuestro país, es muy alarmante, más que todo la situación de inestabilidad política, económica y social, estimada profesora y queridos compañeros. En ese momento, el Perú atraviesa una crisis muy importante, una crisis que, más que todo, una crisis política que encima viene con una crisis sanitaria, ¿no? Obviamente que se está viviendo a nivel mundial y a nivel nacional, como todos sabemos, es la pandemia que ha afectado a todas las personas, a todos en general. Cabe mencionar, retomando el tema, que la vacancia de un presidente es una competencia constitucionalmente atribuida al Congreso. Se ha observado que los sujetos que conforman el órgano solo han mostrado ilegitimidad de sus actos, querida profesora y estimados compañeros, ¿no? Cuando principalmente debería ejercer su poder legislativo respetando el control político sustentado en las leyes de la Constitución. Cabe resaltar, profesora y estimados compañeros, que esta norma está establecida por nuestra Constitución política y no para la arbitrariedad ni el abuso del poder. Es por eso que este procedimiento arbitrario de vacancia solo puede ser calificado como un golpe de Estado. A continuación, profesora y estimados compañeros, detallaré algunos puntos de los actos inconstitucionales ejecutados por el actual Congreso y de todos los individuos que lo conforman, teniendo como base principal las normas vigentes de la Constitución Política del Perú. Según el artículo 117, el presidente de la República solo puede ser acusado durante el mandato de su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, obviamente. Si observamos la norma, el entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo se encontraba amparado según ese artículo, el cual no menciona ningún tipo de delito, como de los que se le han acusado anteriormente, anteriores al ejercicio de su cargo como presidente, y por ende se encuentra en una etapa de investigación fiscal preliminar, que quiere decir que eso fue antes del mandato del presidente Martín Vizcarra. En el artículo número 113, que establece las causales de vacancia, dice lo siguiente: la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Quiere decir que el entonces presidente solo podía ser destituido de su cargo si se le acusaba o sancionaba por alguna infracción como las mencionadas en el artículo 117. Cabe resaltar, profesora, que el Congreso, para llevar a cabo su objetivo, ha empleado el artículo 113, número 113, perdón, que también hace referencia a la destitución por incapacidad física o moral del presidente.
Básicamente su respaldo se sustenta en que el entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo no se encontraba habilitado para gobernar porque tiene un problema físico o moral. En el artículo 114, profesora, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por hallarse sometido a un proceso judicial, conforme al artículo número 117 de la Constitución, lo cual muestra que el presidente se le suspende de manera temporal, principalmente por encontrarse en un proceso judicial, y la destitución se llevaría a cabo de una vez finalizado el proceso de alguna de las infracciones referidas al artículo número 117. En este caso, el Parlamento del Congreso ha destituido al entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo por una falta que ni siquiera contempla en la Constitución, profesora, sin abrir incluso un proceso judicial o discutir una suspensión dentro de su periodo. Luego de haber analizado de los aspectos mencionados sobre la situación actual que atraviesa el Perú, precisamente sobre la vacancia presidencial, es importante cuestionarnos con la siguiente pregunta, profesora. ¿Quién audita, quién controla, quién fiscaliza el Congreso de la República? La respuesta es lamentable, ya que el Congreso de la República es un órgano con un poder autónomo de nuestro Estado peruano, que al igual que el Ejecutivo y Judicial son organismos también autónomos. Sin embargo, es preciso mencionar que dentro de su organización parlamentaria existen comisiones. Comisiones número 1, ordinarias, de investigación, especiales, ética parlamentaria y de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Siendo estos únicos puntos o únicos grupos que de alguna manera, demostrándolo y sustentándolo con pruebas y o documentos, pueden investigar o pueden sancionar o levantar la inmunidad parlamentaria. Aquella que no permite investigar a los congresistas en el ejercicio de su cargo, la cual considero como la principal causante por la que gozan de la inmunidad como derecho. Como ciudadano, gozamos del derecho a la protesta pacífica, que ninguna constancia puede dar a una represión muy violenta, como se ha visto en estos tiempos, por parte de la fuerza del orden. Todos los peruanos debemos hacer frente a tales acontecimientos y alzar nuestra voz. Tal vez parezca inútil o insignificante hacerlo, pero no nos mantengamos sumergidos en la ignorancia. Seamos conscientes de que nuestro futuro no depende de 130 personas elegidas por nuestro pueblo, obviamente. Pero esas personas no nos representan porque no están ejerciendo su deber como se debe. Hagamos patria donde nos encontremos, profesora.